Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar y analizar cuáles son las mejores jaulas para canarios. Es decir, cuáles son las mejores jaulas para la cría de canarios, para la muda de los canarios y en definitiva para las diferentes etapas que atraviesa un canario. Y además, os daré una serie de trucos y consejos muy importantes que debéis tener en cuenta a la hora de elegir la jaula de vuestros canarios. Y sin más, empezamos. Bajo mi punto de vista y por mi experiencia, aconsejo utilizar una jaula u otra dependiendo de la época del año en la que nos encontremos, para que nuestros canarios, periquitos o cualquier otro tipo de ave estén en las mejores condiciones posibles durante todo el año. Pero además de tener en cuenta la época del año, también tenemos que utilizar jaulas que no solo se adapten a nuestros canarios, jilgueros, periquitos o agapornis, sino que también se adapten a las condiciones de nuestra casa o de nuestro aviario, por lo que yo siempre tengo en cuenta tres principios. El primero, el espacio, es decir, que sea una jaula amplia en la que nuestros canarios estén tranquilos, puedan volar y desarrollarse correctamente. El segundo, la comodidad, es decir, que sea una jaula cómoda tanto para nuestros canarios como para nosotros. Y por último y muy importante, la limpieza, que sea una jaula fácil de limpiar para tener siempre a nuestros pájaros en las mejores condiciones posibles. En la época de reproducción o la cría de canarios, aconsejo utilizar jaulas que tengan unas dimensiones mínimas de unos 50 a 60 centímetros de largo, entre unos 35 y 45 centímetros de alto y en torno a unos 30 centímetros de fondo. Cuanto más amplia sea la jaula en esta fecha, mucho mejor, ya que tenemos que tener en cuenta que esta jaula no solo estará destinada a la pareja de canarios, sino que en un futuro, y si todo va bien, también estará ocupada por las crías, las cuales van a necesitar un espacio amplio para volar, ejercitarse y poder desarrollarse correctamente antes de independizarse. Además, también tenemos que tener en cuenta que dentro de la jaula no solo van a estar nuestros canarios, sino que también vamos a colocarles bizcocheras donde añadiremos la pasta de cría, algún comedero interior para que los pichones se vayan acostumbrando a comer, el nido en el caso de que utilicemos nidos interiores, etc. Los dos tipos de jaulas más utilizados durante la temporada de cría son las jaulas de 60 centímetros y las jaulas de metro. Yo personalmente he utilizado los dos tipos y cada una tiene sus ventajas e inconvenientes respecto a la otra. En el caso de que os decantéis por utilizar jaulas de 60 centímetros, os recomiendo que utilicéis nidos exteriores, ya que de esta forma no le quitamos espacio a la pareja en el interior de la jaula y tendrá un espacio más amplio para criar. Además del nido exterior, también es aconsejable colocarle únicamente dos perchas o posaderos, para que así puedan realizar pequeños vuelos y los palos no les molesten. Y por último, en el interior de la jaula también sería recomendable colocarle un recipiente, pastero o bizcochera, en la cual diariamente le coloquemos su pasta de cría. De esta manera y con estos pequeños consejos conseguiremos que nuestra pareja tenga el espacio suficiente en una jaula de 60 centímetros para poder tener una buena temporada de cría. Por otro lado, también podéis utilizar jaulas de metro como esta que veis aquí, que son las que principalmente utilizo en mi aviario. Este tipo de jaula la podéis dedicar exclusivamente para una pareja de canarios, la cual tendrá espacio de más y de sobra para criar, o bien podéis dividir la jaula a la mitad, de forma que os queden dos jaulas de 50 centímetros a cada lado, pero con un volumen mayor que la jaula de 60 que os comentaba anteriormente, ya que la jaula de metro es mucho más alta y ancha. En el caso de que dividáis la jaula, que es lo que suelo hacer yo, podéis colocar perfectamente un nido interior, dos posaderos y una bizcochera, ya que tanto nuestra pareja como las futuras crías, que por lo general serán entre 3, 4 o incluso 5 pichones si todo va bien, tendrán el espacio suficiente para volar, poder ejercitarse y desarrollarse de la mejor manera posible. Además, utilizando jaulas más amplias evitaremos problemas de picaje y de sobrepoblación. Y nos aseguramos de que cuando separemos a las crías con la rejilla, éstas tengan el espacio suficiente para desarrollarse completamente y evitamos también que se puedan dañar la pluma. Abajo en los comentarios, por si queréis verlo cuando termine el vídeo, os dejaré fijados dos vídeos muy interesantes en el que os explico cuándo y cómo separar a las crías y cuándo y cómo independizar definitivamente a las crías de sus padres. Por último, en época de cría, debemos colocar la jaula en un lugar tranquilo, sin corrientes de aire y luminoso, para que nuestros canarios se encelen de manera natural, ya que como sabéis, la luz es un factor muy importante que junto con otros factores influye en el celo. Y además, es importante también colocar la jaula en un sitio tranquilo, en el que no molestemos demasiado a la pareja y siempre intentando no mover la jaula del lugar durante la cría de canarios, para evitar que puedan aborrecer y abandonar la incubación o incluso la nidada.
En la época de muda, lo más correcto sería alojar a los machos por un lado y a las hembras por otro, en jaulas lo más espaciosas posibles para que se tranquilicen y les baje el celo, se recuperen del esfuerzo realizado durante la cría y puedan comenzar la muda. Por este motivo, y los que me seguís desde hace tiempo lo sabéis, decidí cambiar las jaulas de 60 centímetros por jaulas de metro, puesto que las puedo utilizar perfectamente en época de cría como jaula de cría y en época de muda como voladera, siempre por supuesto teniendo en cuenta y controlando problemas de picaje que puedan surgir durante la muda y la sobrepoblación, por lo que os recomiendo que como máximo alojéis 7-8 canarios en cada jaula de metro o 4 canarios en cada jaula de 60 centímetros. No obstante, si por cuestiones de espacio o económicas no podéis conseguir una jaula de metro, siempre podéis unir dos jaulas de 60 centímetros en la época de muda. Para ello solo tenéis que quitar o abrir la puerta derecha de una jaula y la izquierda de otra y unirlas con bridas para que no se muevan. De esta forma obtendremos una jaula de 1,20 m que, aunque es menos espaciosa que la de metro, igualmente nos servirá como voladera para esta época. También, por supuesto, podéis utilizar este otro tipo de voladeras que son mucho más amplias y en las que los canarios van a poder volar y ejercitarse cómodamente y en definitiva vamos a conseguir que hagan una buena muda. Como consejo, en temporada de muda para acelerar la muda y disminuir el celo, es aconsejable colocar la jaula en un lugar tranquilo, sin corrientes de aire y con menos luz. Con esto vamos a conseguir 3 cosas. 1. Que el celo vaya desapareciendo. 2. Que los pájaros estén más tranquilos, por lo que evitamos y reducimos el picaje. Y 3. Acelerar en cierta medida el periodo de muda. No obstante, quiero matizar que no hay que tener a los canarios a oscuras, simplemente tenemos que conseguir un poco de penumbra para que nuestros canarios tengan la luz suficiente para poder comer, beber y estar cómodamente. En el caso de que tengamos pensado concursar con algunos de nuestros canarios, debemos acostumbrarlos a jaulas con unas dimensiones más reducidas y acordes al estándar de concurso de canarios, ya que cada canario, en función de su raza, va a concursar con un tipo de jaula u otra. Por ejemplo, en canarios de color se utilizan principalmente este tipo de jaulas, que se suelen llamar jaulas de exposición o jaulas curiosas, y que suelen tener unas medidas de unos 30 centímetros de alto, 35 centímetros de largo y 17 centímetros de profundidad más o menos. Por lo que si hemos tenido a los pájaros durante la muda en jaulas amplias o voladeras, una vez que hayan terminado la muda, debemos adaptarlos a estas jaulas más pequeñas, y para que no sea un cambio tan brusco, podemos pasar a nuestros canarios de una jaula de metro o voladera a una jaula de 60 centímetros durante una semana más o menos, para posteriormente de esta jaula de 60 centímetros pasarlos a una jaula de exposición. De esta forma conseguimos evitar que el pájaro se estrese y que se estropee la pluma al pasar de una jaula tan amplia a otra con un espacio más reducido. Y antes de pasar a los trucos y consejos, os invito, por si no lo habéis hecho, a suscribiros al canal de manera gratuita y a que activéis la campanita de notificación para que recibáis un nuevo vídeo cada semana. Como os he comentado anteriormente, la jaula debe ser lo más espaciosa posible para que nuestros canarios puedan realizar vuelos cómodamente y ejercitarse y desarrollarse de la mejor manera posible. También tenéis que tener en cuenta el tipo y la cantidad de comederos, bebederos, perchos o posaderos que vais a colocar en cada jaula, puesto que dependiendo del tipo de jaula y de sus dimensiones, tendremos que elegir unos accesorios u otros para aprovechar bien el espacio y que estos accesorios no les supongan un problema. Y por supuesto, tenéis que tener muy en cuenta el número de pájaros que podéis colocar en cada jaula, ya que como os he comentado, no es lo mismo alojar 6 canarios en una jaula de metro que alojar 6 canarios en una de 60 centímetros. En el caso de canarios o aves de pico recto, es recomendable utilizar jaulas que tengan los barrotes colocados de manera vertical, mientras que en el caso de aves de pico curvo, como por ejemplo periquitos, agapornis o ninfas, sería interesante que los barrotes de la jaula fueran horizontales, ya que a ellos les gusta gatear y escalar por los barrotes ayudándose de su pico y les sirve como entretenimiento. Además, dependiendo de la raza de vuestros canarios, también tenéis que tener en cuenta el espacio que hay entre barrotes y la apertura en la que se van a colocar los comederos exteriores, ya que estos deben ser acordes a su tamaño, puesto que no es lo mismo un canario de raza española que un canario amarillo lipocromo o un canario Yorkshire. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que tengáis en cuenta la medida de los agujeros donde se colocan los comederos para que el pájaro pueda introducir la cabeza y comer sin ningún problema y que a la vez no pueda salir por accidente. También tenéis que tener en cuenta la distancia de separación que hay entre los barrotes,
para evitar que puedan sacar la cabeza al querer asomarse y que al intentar recogerla se queden enganchados por accidente y puedan morir. Del mismo modo, también os aconsejo que las jaulas sean rectangulares por varios motivos. Primero, para que los canarios puedan realizar pequeños vuelos de un extremo a otro y así mantenerse en forma y que no engorden en exceso. Y segundo, porque a la hora de colocar la jaula en una mesa o en la pared, estas tienen más superficie de apoyo, por lo que quedarán más sujetas y evitaremos que se puedan caer por accidente. Por este motivo, personalmente no os recomiendo jaulas redondas, ya que el pájaro no va a poder volar cómodamente y es más fácil que la jaula se pueda caer por accidente. Por otro lado, también recomiendo que las jaulas de los canarios tengan una bandeja extraíble, la cual podamos limpiar fácilmente para mantener una limpieza correcta de la jaula y evitar que el pájaro enferme. Y además, también sería interesante que la jaula contara con una rejilla o parrilla inferior para que el pájaro no esté en contacto con las heces de la bandeja y pueda picotear semillas que hayan caído al fondo de la bandeja. Otro punto también importante sería el material de la jaula, ya que aunque queden muy bonitas, las jaulas de madera por su material y al ser una superficie porosa, pueden favorecer la aparición y reproducción de ácaros y piojillos que afecten a la salud de nuestros ejemplares. No obstante, a este tipo de jaulas de madera se le puede dar una pequeña capa de barniz especial o una pintura similar para que la superficie sea más lisa y evitemos la aparición de estos parásitos indeseados. Sin embargo, para mí son mejores y más cómodas las jaulas de aluminio o de metal, ya que son más fáciles de limpiar y en cierta medida podemos evitar la aparición de ácaros y piojillos, siempre y cuando llevemos a cabo una correcta limpieza y un buen mantenimiento de la jaula. Además de que las jaulas que están hechas con este tipo de material suelen ser más duraderas que las de madera, siempre y cuando, como digo, le demos un buen uso y un buen mantenimiento. En cuanto a las puertas de las jaulas, en el mercado hay diferentes tipos de puertas, como por ejemplo las puertas de guillotina, que son estas que se levantan para arriba y por su propio peso caen, las puertas de muelle, que son este otro tipo, o las típicas puertas tradicionales de toda la vida que tienen este pequeño enganche. Respecto a este tema, cada criador utilizará la que más le guste o la que considere que es mejor, aunque a mí personalmente me gusta este tipo de puertas de guillotina o de muelle, ya que así me aseguro de que la puerta siempre va a estar cerrada. Otro pequeño truco o consejo para evitar la aparición de enfermedades sería colocar estratégicamente los comederos, posaderos y bebederos en las jaulas. Es decir, debemos colocar los comederos y bebederos teniendo en cuenta la posición del posadero, ya que el pájaro normalmente se posará y descansará sobre el palo, y si el comedero o el bebedero está debajo o muy cercano, podría defecar en su interior, lo que le provocaría futuras enfermedades. Además, cuando le coloquéis las bañeras, también tenéis que tener en cuenta que debéis colocársela en un sitio en el cual el canario no pueda ensuciar y mojar las semillas o la pasta de cría, ya que si ocurre esto, podrían aparecer hongos y bacterias que serían perjudiciales para su salud. Como ya os he comentado muchas veces, la limpieza en el aviario es fundamental, por lo que debemos elegir una jaula que sea fácil de limpiar, ya que es una tarea que debemos realizar como mínimo una vez por semana. Además, es aconsejable realizar una limpieza a fondo del aviario antes de la cría, otra después de la cría y otra después de la muda, ya que de esta manera no solo mantenemos las jaulas en buen estado, sino que a la vez evitamos la aparición de parásitos perjudiciales para la salud de nuestros canarios. Otro aspecto importante para tener en cuenta es el lugar en el que coloquemos la jaula. Sería interesante colocarla en un sitio tranquilo, con una temperatura estable, en el que los canarios estén cómodos y sin corrientes de aire, por lo que en el caso de que tengáis a vuestros pájaros en el exterior, es recomendable que los protejáis de las inclemencias meteorológicas y también de los depredadores como por ejemplo gatos o aves rapaces. También debemos evitar colocar la jaula en lugares con humo con vapor, como por ejemplo la cocina o lugares con chimenea, ya que a medio y largo plazo le podría traer problemas a nuestros canarios. Además, también es importante que coloquéis posaderos de diferentes tamaños e incluso materiales, para que a vuestros canarios no se le atrofien los dedos al estar siempre en la misma posición y al tener el mismo agarre. Espero que el vídeo os haya gustado y os sirva. Si es así, no os olvidéis de compartirlo por vuestras redes sociales y grupos de WhatsApp para ayudar a otros creadores. Y como siempre, les espero en el próximo vídeo.